Primero pusimos el dominio 4, actividad y reposo. Ujú. Bueno, la clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares, los mecanismos cardiopulmonares que apoyan la actividad y el reposo. Bien. Patrón respiratorio ineficaz, inspiración y expiración que no proporciona una ventilación adecuada. ¿Cómo era eso? El RC. Relacionado Relacionado con con patrón respiratorio normal. Bien. El objetivo entonces sería el NOC, digamos. NOC le ponen, ¿no? El NOC. Sí. ¿Cuál sería el objetivo en este caso? Salud fisiológica, pusimos el Y dominio nosotros 2. O sea que se pretende un patrón respiratorio eficaz. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en la intervención cuál sería? El NIC. Bueno, Para este o caso, ¿no es sea, cierto? vamos, A claro, ver, ¿por o sea, qué, a ver si les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que Rufina no tiene un patrón respiratorio eficaz? ¿No está preguntando a y todos porque o a tiene una ellos? inmadurez. No, al grupo que escribió este dominio, sí, que desarrolló este dominio. Todas estas cuestiones vayan metiéndolas, ¿no es cierto? Porque está muy buena la etiqueta, pero le tenemos que meter contenido, ¿no? Entonces ellas eligen, ¿cómo se llama? Actividad y reposo, ¿no? Este ¿Porque dominio. es prematura, profe? Sí, 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 Porque lo da tiene la prematuridad. El dominio, inmadurez. discúlpenme, el título del dominio era actividad y reposo, el 4. Sí. Actividad de reposo, sí. Bueno, y ustedes ahí inmediatamente, me parece muy bien, lo relacionan con el patrón respiratorio porque es la principal actividad en la que está centrado la pobre Rufina, que respira, tiene todas sus energías ahí, porque pobrecita le cuesta respirar, ¿no es cierto? La prematuridad tiene que ver, claro, muy bien. Porque ¿qué le pasa a esta prematura? ¿Qué tiene? Bueno, medio hacen el diagnóstico, ¿no? En el caso, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene un... Y tiene inmadurez, Sí, en los pulmones. muy bien, O tiene una sea, le falta inmadurez la pulmonar. maduración. ¿Qué es lo que le falta? Le falta el surfactante. Muy bien. ¿Se acuerdan que el surfactante lo secretaba el epitelio respiratorio, las células Sí, alveolares, tipo 2, sí, sí, como para ir claro, metiéndonos un poquitito más en el contenido? Ese surfactante claro. secretan las células alveolares tipo 2, falta, y yo les podría decir que en este chico, esto se los agrego, pero más o menos lo hemos hablado, debe tener una deficiencia absoluta de surfactante, porque es muy inmaduro. ¿Hubo alguna intervención de dominio 1 de promoción de la salud en el equipo de salud con esta nena? ¿Promoción, Eh, prevención? promoción. eh, ¿Hubo alguna intervención de salud que ustedes vislumbren? Después alguien va a desarrollar ese dominio también, pero lo vamos adelantando un poquito, como para que relacionemos un dominio con el otro, ¿no es cierto? ¿Se hizo algo desde la claro. promoción y prevención? ¿Hizo algo? ¿Cómo era que se llama la mamá Nancy? ¿Hizo algo Nancy en promoción de la salud del embarazo? Sí, le colocaron la betametasona. ¿Y antes que eso? Las dosis de betametasona, Bien. ¿me habla, profe? Sí, muy bien. Eso es Eh, estando internada, ¿verdad? Le pusieron la betametasona porque ¿qué hace la betametasona? ¿Cuál es el ayuda a hacer madurar pulmones, Bueno, ayuda a la maduración de los pulmones. empleame una terminología más específica. ¿Por qué ayuda a la maduración de los pulmones? ¿Qué estimula? ¿La formación de qué? El surfactante. Claro, estimula la célula de tipo 2 para que sinteticen surfactante. ¿Ven? Eso ya es terminología específica que ustedes están usando de la especialidad. Entonces, desde la promoción, desde el dominio 1, ya se hizo algo, que más que promoción es prevención, porque se interviene, se aplica la betametasona, ¿no?
es una prevención primaria. Pero desde la promoción, Nancy, ¿qué hizo con el embarazo? Desde la promoción de la salud. Siguió con el embarazo. O sea, ¿Siguió y qué los hizo? controles, Los controles, muy bien. controló, Eso es promoción de la hizo los salud. controles. Acá ustedes ven como una condición no ideal de Nancy, porque no tiene una pareja estable, porque siguió con su embarazo, vaya a saber por qué no le contó a José, porque seguro que José le iba a pedir que lo interrumpa. Ella decidió seguir, no le contó a José, pero se controló el embarazo. Y gracias a eso, cuando tuvo una sintomatología, pero ella sabía. ¿Por qué? Porque en los controles, el que le controló le debe haber dicho, si sentís esto, hace esto, si sentís el otro. Eso es promoción, es dominio uno. Fíjate cómo un dominio está relacionado con el otro. ¿Ven? Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, la falta de surfactantes, sigamos con el dominio 4. ¿Qué le pasa a Rufina con esa falta de surfactante? ¿Qué le sucede? Y los pulmones, o sea, en realidad se pueden pegar los alveolos, o sea, no Muy quedan bien. expandidos los alveolos. Acá te corrijo, Lorena. En lugar de pegar, decís se colapsan. Y está perfecto. Se colapsa. Colapsan. El pulmón. Ya se pegan. Se pegan en la expiración, porque larga el aire y como no está el surfactante no lo abre. Se pegan. Entonces ella, ¿qué hace para abrirlos, Rufina? ¿Qué hace? ¿Qué hará? ¿Qué hace una persona que tiene los alvéolos pegados? Utiliza para respirar Sí. los músculos Los músculos, sí. respiratorios accesorios. Entonces tiene tiraje. ¿se acuerdan el score de Silverman que vimos? Que tiene tiraje intercostal, supraesternal, ¿se acuerdan? Subcostal. Tiene tiraje. Ella tiene tiraje Y universal, tiene. exactamente, por eso. Y entonces, para contraer esos músculos es como si estuviera corriéndose una maratón, pobrecita. Utiliza toda la energía que tiene en contraer esos músculos. Todo su trabajo está concentrado ahí. Por eso se agotan. ¿Me explico? Sí. Entonces el objetivo que ustedes tienen, el NOC, sería mantener esos alvéolos expandidos para que tenga un patrón respiratorio eficaz. Y eso se hace desde la intervención precoz en recepción. ¿Qué les parece? ¿Qué intervención precoz ustedes han hecho ahí en la recepción para mantener el alvéolo distendido? ¿Con qué sale esa chica? ¿Qué utilizan? El aparato para respirar, profe, pero El CPAP. CPAP, Bien, ¿cómo es? perfecto. El aparato se llama CPAP. Muy bien. El CPAP le ponen presión positiva continua desde la recepción hasta que llega a la sala de internación en terapia intensiva. Esa sería la intervención. Me siguieron más o menos en cómo fuimos armando este dominio. El dominio, Sí. el NIC y el NOC y el NIC. ¿Sí? Sí. Así lo tienen que armar, de esta manera. Porque si no, son solo números y etiquetas. Y no dicen nada. Van a poner lo mismo en todos los casos. Me parece bárbara el ordenamiento, pero bueno, le tenemos que meter contenido a eso. Y ahí estamos haciendo un PAE de un prematuro extremo en este dominio. Excelente este equipo, aprovechen esto para completarlo, porque por ahí cuando hagamos alguna evaluación final podemos hacerlo de esta manera. Y les va a servir a ustedes para saber cómo se hace un PAE en un prematuro extremo. ¿Ya estamos de acuerdo? Acá lo tendríamos que ampliar un poquito, Por ejemplo, en NIC tendríamos que agregar cómo se hace el CPAP, que se puede hacer, recuerden que hay distintas maneras. Una manera es colocarle el CPAP de burbuja y llevarlo hasta
hasta la terapia con un CPAP de burbuja. Otra manera es poner una naricera y poner un respirador portátil y llevarla con CPAP hasta, es algo transitorio, es llevarla para que el alveolo no se le colapse y después aplicar el surfactante. Y entonces la otra intervención es aplicar el surfactante. ¿Cómo se aplica? Recuerden que se aplica por una sondita que se coloca a través de un tubo endotraqueal. Yo creo que les he puesto videos al respecto para que lo vean, cómo se hace. Se hace después de la realización de una placa que me confirma que esta nena tenía una membrana hialina, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos al segundo equipo. Les comparto pantalla para ver cuál es este equipo. A ver, vamos ahora a encontrar los equipos. ¿Se lo ven a eso? El equipo 2 está García Lourdes, Mora Diana, Morán Rosa Melinda, Loto Isabel, Paisani Paredes. ¿Hay alguna persona conectada? ¿No hay ninguna? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. ¿Ninguna está? Vamos al equipo 3. Medina, Ortiz o Sánchez. ¿Tampoco está? Vamos al 4. Garay, Rosendo, Loisa, Liñera, Nerviani, Peralta, Portalupi, Zapata. ¿Tampoco? Sí, profe. Sí, profe. Por fin, yo dije, estoy sola. Acá estamos. ¿Quién está? Loisa. Loisa, Liñera. bueno. Muy bien. Bueno, vamos al dominio que quiera presentar este equipo. Nerviani. Bueno, ¿cuál dominio quieren presentar ustedes? Se quedaron mudos de nuevo. Elijan un dominio, cualquiera, chicos. En honor al tiempo, miren que corre el tiempo. Y después les tengo que hacer otra anuncio. Profe, nosotros pusimos dominio 4, actividad de ejercicio. Y si sí. tienen algún otro dominio. Bueno, en actividad de ejercicio, ¿qué desarrollaron? Aparte del patrón respiratorio ineficaz. No, pusimos nosotros deterioro del intercambio gaseoso. Bueno, esto nos agrega muy bien a lo que pasa en una hialina. Como se colapsa el alveolo, la sangre circula y no encuentra aire en el alveolo, entonces no puede hacer ningún intercambio. O sea, hay intercambio y el chico va a tener un aumento de su PCO2 y una disminución del oxígeno. Pero recuerden que estos chicos, cuando se aplican aire a presión, se aplica con un porcentaje de oxígeno o fracción inspirada de oxígeno de 30%. Se trata de arrancar de ahí y después se lo va aumentando, disminuyendo de acuerdo a la saturación periférica, que siempre se coloca en la manito derecha. ¿Pero algún otro dominio que hayan desarrollado? No, solamente ese. No, claro, solamente ese, profe. No sé si quiere que vaya a las NIC, a las intervenciones. ¿Y agrega algo a este dominio la intervención? No. De lo que hemos No, dicho. no, pusimos manejo de las vías aéreas, monitorización respiratoria y control de signo vital. O sea, monitorización de signo vital. Sí, digamos que los signos vitales en la terapia se monitorizan. Tenés monitores multiparamétricos que te miden hasta la temperatura. Entonces, simplemente es poner a punto el monitor con sus alarmas y el niño se mira. A ver, podríamos agregar la termorregulación ahí. Profe, Sí. ¿qué tal? Buen día. Hola. Nuestro grupo desarrolló
lo de la respiración y también la termorregulación. Como la nutrición también. Bueno, ya Sí, entramos. nuestro grupo también. Nuestro grupo Entramos también en otro pusimos dominio. termorregulación. ¿La termorregulación en qué dominio la pusieron? Seguridad y protección, profe. Muy bien, sí me parecía. Discúlpenme mi ignorancia, pero yo como he puesto las categorías, les armé un cuadrito, no sé si lo vieron, no sé si lo compartí. El del Nanda, ¿no se los compartí? Sí, profe, lo vimos con el profesor Castañares también. No, pero en este paciente, a ver, espérenme un poquito. Vamos a compartir. Bueno, si quieren eso lo pongo como final, cómo les armé yo un Nanda con todos los dominios en este paciente y las clasificaciones. Pero en la termorregulación, ¿no? Seguridad y protección, armemos algo que no tengamos que hable el que lo desarrolló, no hay ningún problema. ¿Qué pusieron en termorregulación? Que ya entraría en el dominio de seguridad y protección, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, la clasificación sería termorregulación? Sí, nosotros pusimos, profe, termorregulación relacionado con la prematuridad. ¿Qué le pasa al prematuro con la Pero es por la falta del estratocornio, profe. Bien. Va a tener pérdida de líquidos, va a tener pérdida de calor. ¿Del estratocornio de qué órgano? De la espaldita, más que nada. No, ¿qué órgano tiene estratocornio? De la epitelio, de la piel. ¿Ustedes sabían que la piel es un órgano? ¿Saben que la Sí, piel? la piel. Claro. A la piel le falta el estratocornio, muy bien. ¿Se acuerdan cómo estaba formado el estratocornio? Por células, digamos, por la grasita, serían las células muertas. Exacto, muy bien, las células descamadas, cuyas membranas tienen colesterol, y me queda el colesterol, que es el estratocornio. El prematuro extremo no lo tiene en la primera semana de vida, después lo empieza a desarrollar. Muy bien, entonces pierde, dijeron ustedes muy bien, temperatura y pierde líquido, ¿no? Sí. Porque la termorregulación también se hace por evaporación de líquido. Se le evapora el líquido, le pasa como a un quemado, una cosa así. Entonces, ¿qué le puede pasar? ¿Se puede deshidratar este chico o no? Hay un patrón que antes era nuestro fantasma hasta que se descubrió todo eso, o sea, nadie nace sabiendo en este mundo, se descubre en base a errores, los errores son los que más enseñan. Por eso les digo que participen, porque uno aprende cuando se equivoca. Cuando cree que se la sabe toda ya no aprende más nada. Entonces, nosotros aprendimos que lo que nos pasaba mucho con estos prematuros, que se nos morían, porque se morían mucho, era que nos hacían una deshidratación hipertónica. ¿Por qué? Porque pierden agua como el quemado, más que electrolito. Entonces tenían un sodio en sangre altísimo, una glucemia altísima, y se morían por eso, porque la hipertonicidad de los líquidos corporales es un factor que favorece las hemorragias intracraneanas, que son las que hacen estos chicos. Y entonces eso nos llevó a tener un NIC que disminuyan esa pérdida de líquido y de temperatura. ¿Cuál sería la NIC? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la intervención que acá enfermería aporta un montón? Y vigilar la temperatura de ese recién nacido. Porque... ¿Sí? Sí, Antonella, si querés agregar algo. No, habla. Bueno, vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se pueda estabilizar. Y bueno, pero ¿qué haces para que se estabilice si te da baja la temperatura, si ves que está perdiendo líquido? ¿Qué hacemos? ¿Qué intervención? ¿Quién nos puede aportar algo acá dentro de la atención? Profe. Directamente ir a colocarlo en la bolsita, profe. En la recepción, muy bien. Claro. Colocamos en la bolsita. bolsa. Se puede aplicar la ventilación a presión positiva. Bueno. Luego de que se estabilice
el paciente, el neonato, ahí lo llevamos a incubadora. ¿Y qué hacemos en la incubadora para que no pierda temperatura y líquido? Era por... Temperatura ambiente. Ahí dice la historia que le hicieron. ¿Qué le poníamos? Si pierde por evaporación, ¿qué le ponemos para que deje de evaporar? Por En la convección. cabecita el gorro, el gorrito, profe. Bombito, ¿y qué más? ¿Por convección? La bolsa. La bolsa. La Sí, pero bolsa, el La bolsa gorrito. plástica. adentro de la incubadora ya le sacamos la bolsita, pero ¿qué le ponemos a la incubadora? ¿Envolverlo puede ser, profe? Para Lo que envolvemos, pero no adentro pierda de- calor. Por convección. Sí, convección, calienta la incubadora por convección, pero ¿qué más le agregamos? Para que Humedad, no... profe. La humedad, profe. Humedad. ¿La? Humedad. Muy bien, le agregamos Humedad. vapor, le agregamos. Si ustedes vieran estos chicos adentro de esa incubadora, se le condensa todo el incubador, están como en un baño turco. Así parecen, porque se condensa, porque como la temperatura afuera es más baja que adentro, el vapor que ustedes le agregan, la humedad, fíjense qué humedad le agregaron a esa incubadora, 80% creo que dice. Una humedad altísima. Sí, Pues, 80%. una de ustedes me había preguntado, con una pregunta que corresponde, si no favorece las infecciones. Sí, claro que las favorece. Por eso se agrega mientras es necesario y se va controlando al bebé y se toman todas las medidas de limpieza del Eso incubador. es lo que se limpieza todos los días, o sea, se limpia todos los días. Se limpia y se cambia a la semana. Se cambia de incubadora y se tiene en cuenta el sistema, porque este sistema por ahí falla, se rompe, vieron que todas esas cuestiones son inevitables. Y sobre todo nosotros que tenemos grandes déficits en los mantenimientos de los equipos y todo eso, muchas veces hay fallas, pero la humedad que ustedes le colocan se contrapone a la tendencia a perder, porque si el chico pierde porque va de un lugar donde hay más humedad a un lugar donde hay menos. Si yo le pongo humedad, ya no pierde. ¿Me entienden? Eso le mantiene la humedad y evita que pierda. Y lo estabiliza y le ayuda a regular temperatura, porque ya no pierde por evaporación. Antes yo me acuerdo que le poníamos lámparas, le poníamos un montón de cosas para lograr temperaturas de 36 grados a las 24 horas, porque tenían 35,5, 35. Ahora regulan al toque y no se deshidratan. Esa sería la NIC. ¿Y el objetivo cuál es? Evitar las pérdidas insensibles de agua. Recuerden que las pérdidas de líquido esto es fisiología, ¿no? Por piel, se hacen de manera sensible, como es la transpiración. ¿Por qué sensible? Pues yo me doy cuenta que transpiro. E insensibles, porque no me doy cuenta que las tengo, la piel pierde temperatura sin que yo me dé cuenta. Insensible, por eso en invierno tengo frío y me pongo un abrigo, porque tengo pérdidas que no siento. No solamente se pierde por sudor, se pierde también de manera insensible. También pierdo de manera insensible por el vapor de la respiración. Entonces, ¿qué intervenciones hago para que este chico no tenga pérdidas insensibles, que tiene gran cantidad de pérdidas insensibles, porque no tiene estrato córneo, porque respira, tiene taquipnea? Entonces, ¿qué le pongo? Vapor en el gas que le meto y vapor en la incubadora. ¿Me explico? Esas son intervenciones fundamentales en donde enfermería tiene mucho que ver. Y tiene que saber para qué lo hace, pues si no, si uno no sabe para qué hace algo, nunca se va a alegrar cuando logró el objetivo, ¿no? Esto es fantástico. Antes nosotros le poníamos una sabanita de plástico cuando no teníamos las incubadoras con humedad y doble pared. Ahora ya no hace falta, entonces al paciente se lo puede ver mejor. ¿Qué otra intervención le hago para que regule temperatura y esté más contenido y esté más en flexión, que es lo que le gusta? El chico está en extensión, ¿no? Porque no tiene tono muscular, porque es inmaduro. Entonces, ¿qué hago yo para evitar perder temperatura cuando tengo frío?
Era el método de canguro, profe. El método de Porque canguro él con es- la mamá, bien, Exacto. pero en la incubadora, ¿qué le ponen? Como un nidito, porque él estaba como una... Muy bien, el nido, que ustedes los pueden ver en todas las pañaleras ahora, pero que nosotros lo fabricábamos con algodón y venda de yeso, la venda, y le hacíamos un chorizo que se lo acomodamos simulando el útero de la mamá. Entonces el chico toca el borde y lo flexionamos todo, porque cuando uno está extendido pierde mucha temperatura, por eso cuando tiene frío se acurruca, ¿eh? Para disminuir la pérdida de temperatura, eso lo hacemos nosotros instintivamente, pero tiene una explicación, es para disminuir la superficie de la piel que pierde temperatura. Entonces ahí tengo otra intervención, el nido, y a su vez el nido lo contiene al chico, porque si no tiene muchos reflejos. Los seres humanos tenemos, cuando nacemos, el reflejo del moro, que es el reflejo de la huida, del miedo, que vieron que los chicos están permanentemente así, como abriendo los bracitos y llorando. El que ha visto recién nacido, la madre se asusta, claro, es el reflejo del miedo, de la huida. Ese reflejo lo desestabiliza mucho de manera autónoma, y uno conteniéndolo, el chico está más confortable y se siente mejor. Esto forma parte de la humanización de las terapias, y es lo que les he puesto yo la sigla, el NIDCAP, que es todo un procedimiento que llevado adelante por personas, dentro de ellas está Chatás, la licenciada que yo les he puesto bibliografía, está detrás de todas estas estrategias, o sea que enfermería tiene mucho que ver con estas estrategias, de llevarlas adelante para que el niño esté mejor, más contenido, y para que no tenga muchas secuelas con las que quedan estos chicos con internaciones prolongadas en neonatología, que son secuelas de comportamiento, de déficit de atención, alteraciones que se producen porque han estado en un lugar poco humanizado, que es una terapia intensiva llena de alarmas, de luces. Por eso el nido es un factor que no solo evita que el paciente pierda temperatura, sino que hace también al comportamiento. Eso lo podríamos meter en uno de los dominios que ustedes tienen, ahora no recuerdo bien cuál es, pero es seguridad y protección, pero también hay otro dominio que tiene que ver con lo neurológico, que también podría entrar este tipo de intervenciones, como es el nido, como es el cobertor que se pone arriba de la incubadora tapando las luces, para que el chico no tenga permanentemente la luz de la terapia molestándolo. Profe, yo puse en la SNIC controlar la iluminación para conseguir un beneficio terapéutico de ese niño. Exactamente. Y limitar las visitas, que solamente Bueno, ¿quiénes la son? madre sí, y los padres y el papá. Claro. Claro. Los demás es como que no, es Sí. restringido. Se restringe, se deja un solo día, pero ahora con el tema del COVID no sé cómo lo manejarán. En la clínica, por ejemplo, ya los familiares, los abuelos ya no entran por el tema de COVID, ¿no? Pero sí entran los padres. Y en la terapia del hospital, que tienen las dimensiones adecuadas, pues tenés que tener las dimensiones, los padres entran de manera a cualquier horario, no hay horario. Entran e intervienen en la atención del bebé, que ustedes me dirán, ¿en qué puede intervenir una mamá en un chico con estas características? Y muchísimo. Acercándose a la incubadora y hablándole, por ejemplo. O sea, las mamás hay que incorporarlas a las terapias de neo porque para una persona que no se pueda llevar el bebé a su casa es una pérdida de vínculo que después es muy difícil de construir, porque el vínculo materno-infantil no es un vínculo natural como nos hacen creer, ¿eh? No es tan natural como nos hacen creer.
hay una tendencia natural de la madre hacia la cría, que la tienen todos los animales, la tenemos todos los animales, cuando se nace, por el nivel hormonal, sobre todo de oxitocina que tiene la madre, que la lleva a inclinarse hacia ese bebé, y que así como un gato, un hámster, se acerca naturalmente a la cría. Cuando se desapareció ese nivel hormonal, desapareció esa tendencia. Es una tendencia natural. Ustedes vieron que cuando le tocan Yo tuve mi bebé ya ahora ya tiene 20 años, 21, bueno. por cumplir, nació un bebé 6 mesinos. Mira. Sí, estuvo 3 meses en incubadora. ¿Cuánto pesó? Pesó al nacer 1,5 kilos, pero ya después bajó, pesaba 800 gramos. Pero bajó un montón. Muchísimo, muchísimo. Mucha lucha. Sí, ¿no? O sea que vos podés... Mucho trabajo. Mucho trabajo para una mamá. ¿Acá lo tenés? Sí, acá en Neo. Sí. ¿En el Lucio Molas? Sí, en el Molas. Perfecta la atención. Capaz que me conociste a mí en esa época. Puede ser. Sí, mira. Puede ser. Sí, es un trabajo muy grande que tiene que tener la madre para sostener el vínculo, y por ahí salud, y en esa época tal vez, porque después el ingreso irrestricto de los padres fue posterior a esa época, creo. Salud, con nuestra forma de atención atentábamos contra ese vínculo, y después pretendíamos que la madre se hiciera cargo de un chico que ya no conocía, porque y en eso, sobre todo enfermería, se adueña mucho de los chicos que están 3 meses en la terapia, es como un hijo de ellas. Entonces las mamás se sienten desplazadas, porque no conocen a su bebé. Bueno, a mí me pasó un día que mi niño ya no usaba el oxígeno. Llego un día y en la incubadora no estaba. Lo habían puesto en un sillón, estaba todo piernas abiertas, todo envuelto con almohadones. Yo digo, ¿dónde está? Me asusté cuando llegué. Y estaba todo ahí, re pancho él ahí, tirado. Claro. Y sí, ya se lo adoptaban las chicas y ya pasaba a ser cualquier cosa. No, entonces ahora ya intervienen más, ya participan después cuando el bebé está más estable en cambiarlo, en ponerle un chupete. En la succión no nutritiva es una NIC también muy importante, que también puede estar en seguridad y protección, porque el niño succiona y conoce el mundo a través de la succión. Entonces se lo estimula, incluso hay, para que ya nos estamos yendo medio por las ramas, pero para los procedimientos dolorosos, el mejor analgésico es un chupete con glucosa, porque los calma. Se calman chupando el chupete con glucosa, y es un método analgésico bastante natural. Sin necesidad de terminar en analgésicos por ahí que pueden generar dependencia. Así que son todas intervenciones que no son medicalizadas y que han contribuido muchísimo para la sobrevida de estos niños. Pasemos a nutrición. Bueno, vimos la parte respiratoria, vimos el surfactante, vimos termorregulación. Vamos a la parte de nutrición, que también fue bastante postergado en la atención del prematuro extremo, y ha llevado a muchas secuelas. Secuelas muy importantes, porque la nutrición es fundamental. No se olviden que el sistema nervioso, este niño nace cuando, esta niña nació cuando su pulmón no estaba completamente desarrollado, entonces tenemos que tratarlo con presiones externas, con equipos que ventilen, que hagan inspiración y expiración. El respirador cicla y les hace inspiración y expiración.
Entonces tratamos de amortiguar el daño aplicándole surfactante, la menor cantidad de oxígeno posible, la menor cantidad de presiones posibles. Para eso sostuvimos expandidos los alvéolos con presión positiva continua, para no romperlos. Y evitar la secuela, que es una patología que se llama displasia broncopulmonar, que es la secuela respiratoria que tienen estos chicos que se comportan como bronquitis obstructivas, que a veces los lleva a depender de oxígeno mucho tiempo. Vimos lo que es termorregulación, se evita la deshidratación hipertónica, con todas estas intervenciones en la incubadora, el nido, todo esto. Y ahora pasemos a nutrición. ¿Cómo se nutre en estos chicos? A ver quién haya desarrollado ese dominio, digamos. Alimentación enteral por sonda. Muy bien. ¿Cuándo se hace eso? ¿De entrada? ¿Cuando está descompensado? No. Después. Claro, porque no Sí, se olvide. se hace se lo deja un poquito en ayuno hasta que se recupera y después recién se le hace la intervención. Pero ese ayuno, ¿se deja en ayuno sin nada o se le hace alguna otra intervención? Porque no se olviden que este chico no tiene la mayor parte de los depósitos, no tiene proteínas, no tiene grasas. No. Profe, era glucosa. evitar ayunos prolongados. Teníamos que colocarle glucosa y aminoácidos. Bien, a ver. Bien, no sé qué me quería decir Mónica. No, lo que estaba por decir Antonella. ¿Y la de la glucosa, se le ponía la glucosa. ¿Cómo se llama eso? ¿Alimentación? Si no le doy por boca, ¿cómo se lo doy? Parenteral. Muy bien, alimentación parenteral. Estos chicos tienen que tener alimentación parenteral desde las primeras 24 horas. Porque no se olviden que no tienen depósitos de glucosa, no tienen glucógeno en el hígado, en sus músculos. No tienen depósitos de grasa y los están empleando para sostener la pobre temperatura que tienen. No tienen depósitos de hierro, no tienen depósitos de calcio y fósforo. Entonces, si yo encima los expongo un ayuno con un glucosado nada más y electrolitos, los estoy desnutriendo más. ¿Cómo va a salir ese chico? ¿Cómo va a formar su parénquima pulmonar? ¿Cómo va a formar su cerebro? Entonces lo tengo que poner con parenteral. La alimentación parenteral acá no se puede poner en las primeras 24 horas. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que no hay laboratorios en la provincia que nos fabriquen la alimentación parenteral. Y ni que hablar de hacerla nosotros, porque se nos infectarían todos los chicos. Eso tiene que estar en unidades selladas, con la debida, digamos, el debido packaging, el debido empaquetamiento. Entonces se hace en laboratorios que, por supuesto, como todo nuestro país, está en los grandes centros. Se trae de Buenos Aires o de Córdoba. Son laboratorios, 1 o 2 laboratorios en el país hay. Y entonces se las mandan con cadena de frío y uno las coloca. Ahora el problema, ¿por qué vía se la colocamos? Porque es una solución que no puede ir por una vía periférica, porque es muy osmolar. Entonces, ¿qué vía empleamos? ¿Se acuerdan de las vías de los neonatos? Por vía central. ¿Se puede colocar por...? Sí, ¿qué vía central tenemos al nacer? ¿Cuál es la que se hace de entrada? Vía umbilical. El cordón umbilical. Por el cordón umbilical, que habitualmente lo hace el médico. Acuérdense cómo está formado el ombligo, 2 arterias y una vena, se la coloca por la vena. Recuerden que la vena, cuando cortan el cordón, es la que está como aplastadita, y las arterias están bien formaditas y redonditas. Eso lo vamos a ver. Vamos a tener otra clase con las principales NIC, digamos. Hoy no nos va a dar en los tiempos, porque ya son las 9:30 y a las 10 tenemos que entregar. Así que les voy a decir cómo lo vamos a hacer.
Entonces tiene que ir por vía umbilical, generalmente el niño ya en recepción se canaliza, por ahí se lo recanaliza en la terapia, pero o bien se lo lleva y se lo canaliza en la terapia, si es como Rufina que nació tan bien. Vieron que Rufina dentro de su contexto no estaba tan mal. Ahora, puedo asegurar que nacen así. Nacen, lloran, se mueven, respiran, están rosados incluso muchas veces, pero con un esfuerzo respiratorio tremendo. Entonces, arranca por ombligo, pero después, ¿con qué otra vía contaban? Porque la vía umbilical, la vena, el problema que tiene es que se contamina muy fácil. Muy fácil. Porque no se olviden que el ombligo es una estructura que deja de existir, se necrosa. Entonces, por ahí hay muchas colonizaciones. Y cuando se va a la terapia, lo peor del caso es que se coloniza con los gérmenes que hay en la terapia. Ustedes saben, no sé si en otras materias lo han conversado, el tema del gran problema de las infecciones intrahospitalarias con las vías centrales. Porque la piel en las terapias se coloniza con los gérmenes que hay en la terapia intensiva, que son gérmenes seleccionados por los antibióticos, son gérmenes resistentes a múltiples antibióticos, y en el neonato, que no tengo buen desarrollo inmunológico, el problema del prematuro sobre todo, es que todo ese sistema inmunológico que atajaba la infección, vimos toda la reacción inflamatoria esa, que paraba la infección o la sepsis, no está bien desarrollada en el neonato. La fagocitosis, la quimiotaxis, no está bien desarrollada. Entonces el neonato no puede delimitar una infección, por eso hace sepsis tan frecuentemente. Y por eso muchas veces generalmente terminan con 1 o 2 esquemas antibióticos estos chicos. Entonces, ¿qué otra vía teníamos? Que puede llegar a ser central, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de esa vía? ¿Cómo se llamaba? Percutánea. La vía percutánea, profe. Muy bien, la vía percutánea. Yo les voy a invitar, tal vez para el jueves que viene, no se lo he dicho todavía, así que no puedo asegurarlo, a una enfermera, una licenciada, especialista en neonatología, que no está en el hospital, pero está en la clínica modelo, a ver si ella no les puede hablar de percutáneos a ustedes, porque está justo en la materia. Entonces, por ahí el jueves que viene le decimos que venga y nos cuente, porque tiene mucha experiencia, es una maestra en eso. Así que la voy a invitar para que les comente el tema de la vía percutánea, por qué vena se accede, cómo se hace, les muestre los catéteres. Así que de eso vamos a hablar el jueves que viene. Bueno, entonces por vía percutánea se aplica la parenteral. Cuando el paciente ya está más estable, entonces empieza a probar tolerancia, como decía Mónica, por sonda orogástrica. Recuerden que no se usa la sonda nasogástrica en neonatología. ¿Recuerdan por qué no se usaba? Porque obstruye las vías respiratorias. Exactamente. Porque el neonato es un respirador sobre todo nasal. No sabe usar la boca para respirar. Entonces, cuando se obstruye la nariz, aumenta mucho la resistencia y el chico tiene más trabajo respiratorio. Por eso, nunca una sonda nasogástrica en neonatología, siempre es orogástrica. No se la sacan porque no tienen fuerza para sacársela. Ya cuando se recuperan, sí, ya uno la tiene que sacar porque se la sacan todo el tiempo. Pero se los alimenta por sonda orogástrica. ¿Por qué? ¿Con qué leche lo alimentaremos? ¿Qué les Con la parece? materna. Leche materna. Entonces, ¿cómo les parece que va a ser esa leche materna en una mamá que deja a su bebé en la terapia? ¿Va a ser fácil para ella la bajada de la leche? Y no, porque está nerviosa y... No. ¿Y qué le falta?
Succión del bebé. La succión del bebé. La estimulación. Le podemos decir, ustedes se van a reír lo que le voy a decir, pero le podríamos decir al marido que colabore. ¿Por qué no? Le podemos decir que colabore para mantener una buena, para que se produzca qué, ¿para qué hace falta la succión? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Para qué etapa de la... Buen día. Hola, Buen día. ¿Sabe qué? A mi hermana le pasó eso. Su bebé nació de 7 mesinos y como no le bajaba la leche, el marido tuvo que succionar para que empezara a bajar el calostro y empezar a producir la leche. ¿Sí? La leche, la succión, ¿qué leche me ayuda a producir? ¿Para qué es fundamental? ¿Para qué etapa de la lactancia? ¿Se acuerdan que vimos? ¿Se acuerdan que estaba el calostro, la leche de transición y la leche madura? La leche madura. Eso, esa es la bajada de la leche. O sea, la succión del pezón de la mujer, ¿por qué favorece la bajada de la leche? Es el reflejo que lleva a que la grasa baje y componga la leche, porque la grasa es una secreción, porque siempre me las confundo, es una especie de secreción parácrina, o sea, la célula grasa se muere y va en la leche, y es fundamental la oxitocina para eso. Y en la mujer la oxitocina baja cuando le succionan el pezón. Es una cuestión refleja. Entonces, estas mujeres que no tienen succión del pezón, que están muy angustiadas, porque el estrés atenta contra la bajada de la leche. ¿Cómo haríamos, aparte de esta colaboración del marido que estamos diciendo, pero también necesitamos almacenar la leche? Yo les había comentado que en la provincia no hay bancos de leche, entonces se alimentan los bebés con la leche de su propia madre, no se puede utilizar leche de otra mamá. Entonces hay que estimular en la mamá la leche madura. ¿Cómo lo harían? ¿Con qué? Eso ya tiene que ver con el mantenimiento de la lactancia. Si vemos nutrición, ustedes tienen la clasificación lactancia materna eficaz. ¿Cómo Con hacemos? el saca leche. Con el saca leche y se conserva también en la heladera con lo que no toma el bebé. Muy bien, esas son las intervenciones. ¿Qué tipo de sacaleches conocíamos que puede haber en una terapia? Los nombres no me los acuerdo. Había sacaleches mecánicos. Yo no me acuerdo de los nombres, pero hay una bomba. La bomba, muy bien. Está el sacaleche común de plástico que se compra, pero también están las bombas. En las terapias de neo hay bombas, incluso hay bombas para cada mamá con sus dispositivos. Tienen que estar estériles, obviamente tiene una serie de dispositivos o de interfaces que tienen que estar estériles porque esa leche, este bebé tiene que ser tratado con un ambiente estéril, se esteriliza la ropa de cama, se esteriliza, se trata de sacar la leche de manera estéril en lo posible y se frisa, ¿no? Tiene que estar en un freezer. Para poder sostenerla, saben que en el freezer la leche les puede durar 6 meses. La importancia de esta leche frisada es que para dársela al bebé, ¿cómo tiene que ser el descongelamiento? A baño María. A baño María, no puede ser en microondas, porque el microondas le quita propiedades a la leche de madre. Le destruye la parte biológica, porque esta leche se sostiene, ustedes saben que la diferencia entre esta leche y las leches mal llamadas maternizadas, que son leches modificadas, vienen especiales para prematuro, hay fórmulas especiales, que ya les voy a decir qué características tienen. Estas leches tienen elementos plásticos biológicos, que el microondas los destruye, tienen células, tienen factores de crecimiento, que no las tienen, que la dicen las leches modificadas. La leche vaca modificada para prematuro es una fórmula especial que se llama leche de prematuro. Tienen todas
las marcas tienen esta forma de leche, que se diferencia de la leche del niño de término, de la maternizada común, la fórmula 1 común, se diferencia porque tienen más proteínas, tienen más grasas, ácidos grasos de triglicéridos de cadena mediana, tienen más sal. Ustedes dirán, pero va a ser hipertenso el niño. No, la sal es fundamental para la síntesis de proteínas. Y estos chicos necesitan más sal para que ingrese a la célula, no para que esté en el plasma. Entonces estas leches tienen una composición especial. Se agregan estas leches, si tenemos leche de madre exclusiva, se prefiere la leche madre exclusiva, y después hay lo que se llama fortificadores de la leche materna, que son fórmulas que vienen líquidas o en polvo, nosotros tenemos en polvo, que se agregan a la leche de madre, y que le agrega estas cuestiones que le faltan, le agrega aminoácidos, le agrega sodio, o sea, una serie de calorías, cuando ya el bebé sale y ya puede recibir alguna proteína extraña. Inicialmente se lo protege con la leche madre exclusiva, porque son intestinos que cuando están mucho tiempo sin funcionar, digamos que son intestinos inmaduros, como su nombre indica, porque la madurez se la da el sustrato. O sea, si el chico no tiene, si ese intestino no tiene alimento, más vale que no se van a desarrollar las enzimas que se emplean para la digestión. Entonces se comienza con leche de madre y después se fortifica o se intercala con leche de prematuro modificada. Pero siempre se lo trata de alimentar precozmente, en cuando esté en condiciones. ¿Qué patología yo tengo que evitar? ¿Cuál es la patología digestiva que suelen tener? Bueno, intolerancias alimenticias, y lo más grave es la enterocolitis necrotizante. Acuérdense de esa enfermedad que es específica de neonatología, que es un cuadro sindrómico, le diría yo, porque tiene... Profe, enterocolitis, ¿cuánto dijo? Necrotizante. Ah. La sigla es NEC, NEC. Si están en una terapia neo, van a hablar van a sentir decir NEC directamente. La enterocolitis necrotizante, ¿qué es? Es una afección, como su nombre indica, del intestino, generalmente del ilion o el colon, que se caracteriza por una inflamación que puede afectar todas las capas de pared del intestino, incluso se puede perforar. A veces necesitan una intervención quirúrgica estos niños. ¿Y por qué se produce? Bueno, es una mezcla de factores. Uno de ellos es la alteración en la perfusión de ese intestino, en la irrigación. No circula bien la sangre porque el paciente no está bien adaptado. Acuérdense que las fallas en la adaptación son cardiorrespiratorias, no son solo respiratorias, entonces no hay una buena irrigación de las vísceras y yo lo empiezo a alimentar y bueno, si no está bien perfundido, tengo el riesgo de producir este cuadro. Uno es eso, o sea, la mala irrigación del intestino. Otro factor es la alimentación heteróloga, o sea, que yo le dé proteínas de vaca, por ejemplo. Que le dé leche maternizada. Esa es una proteína heteróloga, una proteína que no es humana, y lo favorezco. Y otro factor que nunca falta en la terapia es la infección. O sea, se altera la membrana intestinal y penetran los gérmenes. Por supuesto, ustedes saben que el intestino tiene una flora bacteriana que está en simbiosis con el organismo, pero en un neonato internado en una terapia, esa flora bacteriana es una flora de la terapia. Como pasa con la piel, pasa con la mucosa intestinal.
es una flora sumamente agresiva y patógena, entonces es un cuadro causado por estos tres pilares: alteración en la perfusión, alimentación heteróloga e infección. Y un cuadro muy grave. Entonces uno trata de evitarlo. Ese es el motivo por el cual no se alimentan los bebés hasta que no están completamente compensados. Y se los controla y se los comienza a alimentar con, digamos, muy bajos volúmenes. Se empieza con 1 mililitro, 2 mililitros, y se va controlando bien. Ustedes van a ver en la NIC sería colocar una sonda orogástrica ya para alimentar, que no es la misma que la sonda orogástrica descompresiva, que la sonda orogástrica descompresiva es más gruesa y más larga. Se coloca una K33, que es una sonda para alimentar, y se va midiendo si tiene residuo, si tiene un residuo, si se distiende, si tiene residuos, si tiene deposiciones. El tema de las deposiciones también es algo muy importante porque el prematuro suele tener un retardo en la eliminación de deposiciones porque tiene un intestino muy lento, que también en su motilidad es inmaduro. Fíjense todo lo que influye. Entonces se lo alimenta realmente con mucho cuidado y con mucho control. Somos bastante obsesivos. La NEO creo que es muy detallista, muy detallista. Estamos en el detalle, digamos. Profe, disculpe, hay una chica que tiene el micrófono abierto. Sí. Por favor, María José, la vamos a silenciar. Ahí está. Sí, yo la quería silenciar, pero me daba no sé qué interrumpir. Bueno, estamos entonces, la alimentación tiene que ser muy detallista, con control, el paciente tiene que estar estabilizado, y se hace por sonda orogástrica y sonda K33 o K35, siempre son sondas de silicona para evitar las lesiones, y se los alimenta con bajos volúmenes inicialmente, y luego se hace un aumento progresivo. Se lo puede administrar en bolo, sea fraccionada, o bien también se utiliza a veces lo que se llama gastroclisis, o sea, se deja el goteo de leche por unas horas para que no sea la administración de golpe del volumen de leche, pero son volúmenes muy bajos. Se comienza con la capacidad gástrica, que saben que es 20 mililitros kilo. Imagínense en un niño que pesa menos de 1 kilo. El niño que pesa menos de 1 kilo empezará con 15 mililitros en el día, o menos quizás. 8 mililitros, o sea que le dan 1 mililitro o 2 mililitros cada 2 horas o cada 3 horas, muy poquito, y con mucho monitoreo de la alimentación. O sea, cuando se distiende o tiene residuos, se suspende, se espera.